Bueno, entonces me gustaría que hagamos un pequeño ejercicio para practicar esto de la exposición en imaginación. Solo 5 minutos, ¿ya? No hay que hacerlo perfecto. Piensen en un casito, algunos ya me han hablado casitos de TOC, pero puede ser de ansiedad, puede ser de ustedes mismos, algo que les dé miedo. Y traten de escribir ahora mismo un relato de cómo harían esta exposición en imaginación utilizando todo esto que dijimos, ¿no? Una situación que me dispara, las obsesiones o pensamientos de ansiedad, describir sensaciones físicas, cuáles son mis consecuencias temidas, que no hago la compulsión o la conducta de evitación y que todo lo que temía ocurre, ¿no? Entonces vamos a empezar. Tienen por ahí para escribir, ¿sí? 5 minutos, lo que salga, lo revisamos. ¿Tienen dudas? Bueno, me dicen.
Bueno, entonces, ¿quiénes quieren compartirnos su historia? Con miedo y todo. A ver, dos personas al menos. Al final la idea es aprender. Ya, cuéntame. Bueno, quiero pensar que lo hice bien. Primero que nada. Bueno, el hecho es de que en esta historia sí tiene que pasar lo malo, lo más temido y lo más feo. Vamos a ponernos catastróficos. Ajá. Ok. Vale. Yo hice esta historia porque a mí me da miedo el agua del mar. Ujú. O sea, estar dentro de... Yo me gusta la orillita, amo la orillita, pero me da miedo estar adentro. Y sí tengo un antecedente donde casi me ahogo. Entonces es un miedo real. Bueno, mi historia empieza, estoy en el mar, estoy con mis amigos sobre una lancha, vamos a snorkelar, veo el azul profundo, se ve imponente, siento palpitaciones, me da miedo ahogarme pese al equipamiento que tengo, me da miedo saltar de la lancha y sumergirme. Finalmente me aviento en un impulso, al caer trago agua, se llenan mis pulmones, no logran reanimarme y sacarme a tiempo y muero. Ok. Wow. Del 0 al 10, ¿cuánto malestar te generó? Ah, tan solo de pensarlo, sí como un 7, Ok, está bueno, está muy bueno. porque sí fue Pues, real. sí, quizá en un inicio agregaría, a pesar del miedo, decido entrar, o sea, Ah, ok. ¿no? Y enfrentarme. Em, y quizá un poco más de cuando estás en el agua, ok, se mete agua en mis pulmones, empiezo a ver todo oscuro, no respiro, ¿no? O sea, todas esas sensaciones que te da miedo experimentar, ¿no? Pero está súper, súper bien. Hasta yo sentí miedo. Todo fuerte, todo fuerte. Em, a ver, no sé si acá en esto sí. Tuve un caso de miedo a tener SIDA porque visitó una cabina oscura. Le quedó la obsesión de estar contagiada de SIDA, se hizo estudios y todo, y nunca salió nada, a pesar de que no hubo contacto sexual, solo toqueteos del cuerpo. Sin embargo, al entrar a un baño público o ver indigentes le disparaba la sensación del contagio del SIDA. ¿Serviría este tipo de exposición en la imaginación? Sí, eh, creo que incluso
O sea, podría haber una exposición de, porque él piensa que ya se contagió, ¿no? Eh, Quizá una exposición de lo que ocurrió, ¿no? De que pasó esto, que fue a tal sitio y se contagió, y luego le agregamos como todo lo demás. O sea, ¿qué pasa ahora que tengo SIDA, ¿no? O sea, ¿qué le da miedo de eso? Entonces, sí, claro que serviría, porque no lo vamos a contagiar de SIDA, ¿no? Entonces sí serviría exponerlo en una acción. ¿Alguien hizo una historia? ¿Tú hiciste una historia de esto, por ejemplo? A ver, alguien en el Zoom que nos pueda contar su historia. Yo puedo, pero es que no sabía cómo alzar la mano. Vale. Bueno, este es un pensamiento que yo tenía de niña y me pareció un gran ejemplo. A mí me daba mucho miedo Dios porque pues como que tuve una educación muy religiosa y me daba miedo que me viera desnuda cuando me bañaba. Y aparte me daba miedo que se enojara conmigo porque yo me enojaba con él porque me estaba viendo desnuda. Y entonces, pues por tener un pensamiento así, él también podía ver mis pensamientos y iba a ser mala y me iba a ir al infierno. Entonces, pues ese es como el pensamiento, ¿no? Y bueno, la situación es bañarme y pensar, pues Dios me está viendo y aparte escucha todo lo que estoy pensando. Dios está viendo que estoy desnuda y también va a escuchar que estoy enojada con él porque me está viendo desnuda y que tengo pensamientos malos. Va a darse cuenta de que en realidad soy una mala persona. Me empiezo a sentir muy incómoda y ya quiero terminar de bañarme. La consecuencia es que pues Dios me va a mandar al infierno y moriré porque soy una mala persona. En esta situación elijo no salirme del baño. Ah, bueno, y es que aparte como que me ponía a pensar en dálmatas, en perros dálmatas, porque yo decía, eso no le va a enojar a Dios. Y entonces en esta situación elijo no dejar de bañarme, no pensar en los dálmatas y no rezar em, para continuar con mi baño. Y bueno, pues al final me muero porque soy mala y me voy al infierno. Bueno, entonces, sí, o sea, claro, al final le agregaría más. Dios se molesta conmigo, piensa que soy, no sé, una pecadora, este, mm, decide que no merezco estar viva, no sé, como más cositas de todo lo que me daría miedo, pero sí, está súper, y todo en presente, eso sí, ¿no? O sea, no que va a pasar, sino que me voy al infierno, ¿no? Y quizá, ¿qué pasa en el infierno? No sé, ardo en el infierno hasta el infinito, no sé. O sea, ¿qué me da miedo de eso también, ¿no? Pero súper bien, muchas gracias por compartirnos. Entonces, esa es más o menos la idea de la exposición en imaginación. Importante en cualquiera de las exposiciones, tanto de pensamiento, de imaginación en vivo, es no hacer ningún tipo de evitación, ¿no? Porque usualmente lo que tendemos a hacer cuando algo nos da miedo es tratar de calmarnos, ¿no? Si me estoy exponiendo a esto y al mismo tiempo me estoy diciendo, pero no va a pasar, no va a ser así, ¿no? Es mentira, no me estoy exponiendo realmente. Yo les pongo el ejemplo es como que vamos a empezar a ver una película de terror que te da mucho miedo y cada vez que la estás viendo lo que estás haciendo es taparte los ojos. No vas a aprender a convivir con esta película, al contrario, ¿no? Sigues aprendiendo que es peligrosa, que no puedes verla, que no es tolerable. Entonces vamos a quedarnos ahí y sentir todo sin evitar, sin calmarte, sin aliviarte. Entonces, y nos vamos a la exposición en vivo, que es básicamente enfrentar todos estos estímulos, pero en la vida real. Y acá tenemos infinitas posibilidades, tocar cosas, ir a sitios, decir ciertas cosas, hacer rituales para invocar al demonio, jugar a la Ouija, eh, de todo, ¿no? Dependiendo de los miedos. Acá les pongo un ejemplo de una consultante que es justo la que le da miedo ser mala persona. eh, y entonces, ¿cómo decidí trabajar eso? Que sea mala persona conmigo. Le dije, todos los días me vas a escribir por qué soy tan mala psicóloga, ¿no?
Entonces me ponía, y encima de esto de cambiarnos los nombres, ¿no? Entonces me ponía, hola Karina, no siento que seas buena psicóloga. Y para más exposición, yo le mandaba stickers llorando, para que sienta que está haciendo mal y me está haciendo mucho daño. Eres la peor psicóloga que he tenido, no me gusta cuando platicamos, me aburro, ¿no? Entonces, así varias veces. Acá hay otro ejemplo, que es este caso de que le daba miedo tener hijos feos. Una de las primeras exposiciones que hicimos era agarrar una foto de sus hijos y distorsionarla, editarla y hacerlos así feos y quedarse viéndola por 20 minutos. Y acá van a ver cómo se da la habituación a lo largo de los días. Empieza con un 9, termina en 4 después de los 20 minutos, al día siguiente parecido, pero luego ya va cambiando, ¿no? Y eso es la importancia también de hacerlo todos los días, casi todos los días, porque si lo hacemos una vez, luego pasa una semana, lo que estamos haciendo es sensibilizarnos al final, ¿no? O sea, em, me quedo más sensible a eso porque no estoy generando habituación, al contrario, estoy solo sintiendo lo que me da ansiedad y ya. Entonces es importante hacerlo siempre. Em, por ejemplo, este casito de la sobreempatía, que es la misma que me decía mal la psicóloga, ¿qué otras exposiciones en vivo se les ocurriría para ella? ¿No? Teniendo en cuenta cómo era el quesito. De ser mala, de no sobreempatizar. Mm, está bueno. Hacíamos algo parecido. Lo que pasa es que yo tampoco quería que ella se enganche viendo mucho, porque es lo que hacía, o sea, todo el rato viendo esas noticias, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue de que si le aparecía, era pasarlo rápido y decir, no me importa, no es mi problema, ¿no? Pero sí, está bueno. O reírse, ¿no? Ajá, viste bien. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? El que no asista o no diga nada al vecino, que no vaya a ver al vecino. Sí, o sea, igual no es que lo veía tampoco, pero sí, por ejemplo, algo que hicimos una vez, ella tiene también un tema con su ex, que pues fue una relación bien complicada, y por momentos como que le deseaba el mal, ¿no? Pero luego ella no quería ser mala. Entonces me decía, ay, como que quiero desearle el mal, pero que no sé qué. Entonces agarramos y hicimos como un ritual para desearle el mal a su ex, ¿no? Con unas velitas, unos papelitos donde decía, deseo que te vaya mal en la vida, en el trabajo, no sé qué. Cosas así, ¿no? A ver qué más pusieron por acá. Sostenerse en su incomodidad. Claro, sí, sí. Por ejemplo, el no me importa le ayudó mucho al pasar, ¿no? Los audios con varios pensamientos que le aparecían mientras hace sus actividades también le ayudó mucho. Algo que evitaba hacer era, o sea, ella tiene todo ese tema de quiero ayudar a las personas, quiero cambiar el mundo, quiero hacer cosas buenas, pero no lo hacía porque decía, no va a ser suficiente lo que hago, ¿no? Entonces vimos que eso sí era un valor. Entonces, hacerlo o sea, hacerlo incluso cuando no se sienta suficiente, ¿no? Entonces empezó a hacer voluntariados. Claro, dependiendo de la función podría ser evitación, ¿no? Pero hay que ver desde dónde lo enfocamos, desde valores, ¿no? O desde cómo evito ser mala, ¿no? Pero sí era algo importante hacer esas cosas, entonces sí lo llevamos por ahí. No sé si hacer una propuesta muy absurda durante sesión y que se niegue, como tipo, hay un partido importante ahorita, ¿qué te parece si lo ponemos en lugar de esta sesión? Se tendría que negar. Ah, me encanta.
voy a hacer eso. Claro, ¿no? A ella le cuesta mucho decir que no. Sí, buenísimo. Entonces, es como fortalecer un músculo. Eh, y para que la EPR funcione, es importante la constancia. No se fortalece el músculo con una sola vez. Entonces, eso hay que dejarlo claro. Acá tengo un meme que dice, no me sirvió el ejercicio que hicimos. Ya veo, ¿y cuántas veces lo practicaste esta semana? Uno. Entonces, no te sirvió para qué. Probablemente lo hacía desde la habitación, ¿no? Em, Ahora, ¿qué pasa? La EPR es lo mejor para el TOC, es muy efectiva, pero no siempre, y a veces hay problemas. ¿Qué pasa si no se activa el malestar en sesión? ¿No? A veces pensamos de que como la EPR es habituación, tiene que haber malestar y tiene que haber una curva, pero no siempre se da. O a veces sí hay malestar, pero como que no se habitúa, ¿no? Entonces, ahí podemos evaluar varias cosas, ¿no? Está evitando mentalmente o muy sutilmente. A veces evitamos incluso con, no sé, tensar el cuerpo, ¿no? Había una convulsión era tragar saliva, me parece, ¿no? Entonces, incluso eso puede hacer que no se genere la habituación. Em, Cuando no se activa el malestar, ¿no? Esto que les decía, eh, a veces no me importa si es que no se activa el malestar, lo que me importa es que no haga nada cuando los pensamientos aparezcan. Entonces yo lo enfoco más por ahí. ¿Y qué pasa si el consultante empieza a exponerse como forma de evitar el malestar? Muy común también, ¿no? Que vienen o de otras terapias o de ver videos, ¿no? De la EPR para el instituto. Entonces yo voy a exponerme por mi cuenta y lo hago desde, ok, ¿cuándo se me da el malestar? ¿Por qué no se me está yendo? ¿No? ¿Por qué sigo ansiosa? ¿No? Obviamente voy a mantenerme porque lo estoy haciendo para evitarlo. Entonces aparecen nuevas formas de verlo, ¿no? Aparece el aprendizaje inhibitorio, que es como, ok, no hacemos EPR para habituar, sino que hacemos EPR para generar un nuevo aprendizaje, ¿no? ¿Y cuál es este nuevo aprendizaje? Eh, Puedo estar con este malestar, ¿no? Y no ocurre lo que yo temo. No necesito la compulsión para seguir adelante, ¿no? Porque claro, cuando el enfoque está en la habituación, puede pasar esto que les digo, es una nueva forma de evitar, ¿no? Y es más difícil que se genere el patrón. Entonces aquí lo que nos importa no es habituar, sino generar un nuevo aprendizaje sobre el miedo. Eh, ¿Qué tipo de aprendizaje? Un aprendizaje que inhiba estas conductas de evitación, ¿no? Por ejemplo, en un TOC de daño o de perder el control. Usualmente una forma de exponerlos es agarrar un cuchillo y ponerlo aquí, ¿no? Porque les da miedo perder el control y realmente clavarse. Entonces, ¿cuánto tiempo crees que debas sostener el cuchillo para que te lo claves? Le preguntamos eso. No sé, no podría durar más de 10 minutos. Ok, vamos a poner la prueba. Ponemos el cuchillo, esperamos 10 minutos, ¿no? ¿Y qué pasó? No te lo clavaste. ¿Cuánto tiempo más tendría que pasar? Y así, ¿no? Muchas veces para generar un nuevo aprendizaje en el que él logra ver de que puede estar acá con el cuchillo y no hace lo que teme. El enfoque está más en la tolerancia y en la violación de expectativas. Lo que yo pensaba que iba a pasar no se cumple. Y la idea es que lo hagamos en diferentes contextos, horarios, con diferentes disparadores para generar este nuevo aprendizaje. ¿Por qué? Porque lo que nos dicen es que el aprendizaje del peligro, es decir, esto que aprendió la persona sobre que esto era muy peligroso y que tenía que hacer muchas cosas para evitarlo, suele ser mucho más fuerte y más generalizado que el aprendizaje de seguridad, que es este aprendizaje que queremos generar, en donde la persona sabe de que no va a ocurrir esto que teme, ¿no? Por ejemplo, el aprendizaje de peligro se generaliza muy rápido, ¿no? Eh, por eso es que se genera el TOC, ¿no? Porque aprendí que esta compulsión me evitaba de este peligro, entonces lo sigo haciendo y lo sigo haciendo en todos los contextos, ¿no? En cambio, el aprendizaje de seguridad es más lento de generalizar,
Si lo hacemos en este contexto, quizá no se generaliza en este otro contexto. Entonces hay que hacerlo varias veces, en varios contextos. El aprendizaje del peligro suele persistir con o sin el reforzador. A veces ni siquiera hay reforzador. Y a veces le preguntas al consultante, ¿y para qué rumias, ¿no? ¿Para qué le das vueltas? No sé, no me sirve para nada, ¿no? Pero no, o sea, hay algo ahí, probablemente, solo que quizá es una regla. O sea, ni siquiera hay un refuerzo de me alivia a veces, sino como hay una regla de tengo que hacer estas cosas para resolver este problema o prevenir que algo malo ocurra. Pero el aprendizaje del peligro pues, persiste, ¿no? A pesar de que no haya un refuerzo tan directo o tan consciente. En cambio, el aprendizaje de seguridad se debilita si no se refuerza constantemente. Y el aprendizaje del peligro suele dominar si el aprendizaje de seguridad es mínimo, ¿no? Lo que queremos es que el aprendizaje de seguridad sea más fuerte para que en diversos momentos elija no hacer la compulsión en lugar de sí hacer la compulsión. Entonces, el aprendizaje de seguridad debe ser fuerte lo suficiente para inhibir el aprendizaje de peligro. Acá no importa si que la ansiedad disminuya o no disminuya, ¿no? El enfoque no está ahí, está en tolerancia y en violación de expectativas. Y las exposiciones no tienen que ser jerarquizadas, ¿no? Podemos ir primero la más fuerte, luego la más débil, luego el medio, no importa. Ahora, ¿qué pasa aquí? Hay otros problemas que yo encuentro, ¿no? Porque, ok, antes el consultante hacía la exposición para disminuir la ansiedad, para habituarse. Pero ahora quizá lo hace para reasegurarse de que no ocurre lo que teme, ¿no? Me voy a exponer para asegurarme de que no soy homosexual, ¿no? Me voy a exponer para asegurarme de que no soy capaz de hacerme daño, ¿no? Entonces, sigue la evitación, de cierta forma, ¿no? ¿Realmente está aprendiendo a vivir con la incertidumbre natural de la vida o está aprendiendo tengo que exponerme para darme cuenta de que no es cierto el TOC, o sea, que el TOC me miente, ¿no? Entonces, ahí hay otro tema. Y ahí aparece la aceptación de la incertidumbre y un autor que se llama Jonathan Grayson, que nos habla de que EPR no es el estándar de oro, el estándar de oro es EPR más oro, ¿no? ¿Y qué es oro? En la tabla periódica, oro es AU, o sea, Accepting Uncertainty, aceptación de la incertidumbre, ¿no? La EPR solo no funciona, dice él, si lo trabajamos junto con la aceptación de la incertidumbre, ¿no? Entonces, todo esto que hemos visto antes, que nos decían tradicionalmente, exponte para habitarte, exponte para violación de expectativas, pues realmente no sería tan efectivo, ¿no? Quizá a veces sí, ¿no? Quizá a veces las personas lo hacen realmente y no se enganchan luego, pero a veces no va a ser tan efectivo porque se pueden agarrar de eso para encontrar otras formas de evitar la incertidumbre. Entonces, él nos dice, no basta con exponer o tolerar, debemos aprender a vivir con plena aceptación a la incertidumbre natural de la vida. Eh, y bueno, acá un meme, cuando el paciente se expone a su miedo y si ocurre lo que temía, pero te moriste. Porque claro, o sea, si te expones para comprobar que no pasa lo que temes, estás evitando, ¿no? Y el objetivo de la exposición no es ese, es dejar de controlar y estar abierto a lo que pueda pasar. Nosotros no le podemos asegurar al consultante que se va a exponer y no va a pasar lo que teme, a veces pasa, ¿no? Que pase esto y te alejas de muchas cosas, o prefieres hacerlo incluso con la posibilidad de que pueda ocurrir. Entonces, lo que realmente queremos que aprenda es, soy capaz de enfrentarme a hacer lo que realmente quiero hacer a pesar del miedo y a pesar de la posibilidad de que ocurra lo que temo. Sí, Jaide, ¿quieres decir algo? Sí, por ejemplo, en este mismo caso del paciente que tenía temor de ser pedófilo, uno de sus temores era nuevamente abrir un perfil de Instagram. Entonces ahorita estoy pensando porque yo le decía, pues ábrelo y vemos qué pasa. Y me decía, es que me van a encontrar, porque él tiene, su temor más grande es que las autoridades encuentren que entró a ese chat y lo detengan.
Entonces, aquí me entró la duda si entonces decirle, por ejemplo, también tenía que ir al SAT, pero lo postergaba y lo postergaba. Y yo le decía, bueno, finalmente lo único que van a hacer es tomar tus datos y esto, pero no sé qué tanto ahí, por ejemplo, le reforzaba yo el hazlo porque no va a pasar nada o hazlo y ver qué pasa. Sí. Perdón, es muy fácil caer en eso. Mm, sí, Entonces, sí, sí. O ¿cómo sea, podrías distinguir, por ejemplo, en este caso, es importante esto que tú dices, identificar, decirle hazlo y a ver qué pasa, y no decir hazlo porque no va a pasar nada? Eso es importante. em, quizá el hazlo y a ver qué pasa me gusta más, pero yo iría un poco más allá y vamos a ver un poco sobre ACT. ¿Para qué lo harías, no? O sea, ¿qué hay de importante en abrir el Instagram? ¿O de qué te estás perdiendo al no tener Instagram, ¿no? Y quizá hacerlo conectar con lo que es valioso ahí y, y ver si es que eso puede ser más fuerte, ¿no? Que el hecho de que pues, podría pasar algo que temo. Entonces, yo lo llevaría más por ahí. De acuerdo, gracias. Y justamente, ¿no? Eh, ya vimos que la aceptación en la incertidumbre, pues, es muy necesaria, pero ¿qué pasa con los valores, ¿no? Y hay algo ahí que, pues, esto va más con cómo yo veo la exposición. ¿Para qué me expongo si no es para construir una vida más valiosa? ¿Para qué pasar tanto malestar? O sea, ¿por qué yo voy a decirle a un consultante, abre tu Instagram, ¿no? O sea, hacerlo, si es que no hay algo ahí que él sienta que vale la pena, ¿no? Entonces, a mí me gusta trabajar con ads, siento que es lo que más me ha ayudado a que los pacientes encuentren una verdadera motivación para exponerse a este nivel de sufrimiento, porque no es fácil exponerse a todas estas cosas, solo porque sí, ¿no? Vamos a hablar un poquito de ACT y de RFT, que es la terapia, perdón, la teoría de marcos relacionales. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para luego ver cómo podemos aplicar esto en el TOC, ¿no? Y por qué yo siento que es como muy importante y que nos va a ayudar muchísimo a mejorar nuestras intervenciones. ¿Qué nos propone ACT? ¿No? Nos dice, el sufrimiento humano viene justamente de la evitación de los eventos privados desagradables, inevitables, y que gradualmente esta evitación nos aleja de una vida valiosa, ¿no? Todos estos ejemplos que hemos visto de TOC es eso. O sea, parecen obsesiones que no quiero tener, hago un montón de cosas para evitarlas y probablemente me alejo de cosas que quiero para mí. Trabajar, salir con mis amigos, estudiar, ¿no? Proyectos, objetivos que tengo en la vida. Entonces, la intervención desde ACT consiste justamente en aceptar, es decir, soltar la lucha contra los eventos privados que son inevitables. Todos vamos a tener pensamientos, emociones, sensaciones que no nos gustan y que no queremos tener, eh, pero mientras más luchamos, más sufrimos. Entonces consiste en aceptarlos y mientras los acepto, oriento todas mis acciones en lo que yo considero valioso para mí. Ahora, ¿qué es la teoría de marcos relacionales? ACT es una terapia, una práctica que surge justamente de, entre otras cosas, esta teoría, ¿no? ¿Y esta teoría de dónde viene? Conductismo radical de Skinner, ¿no? Luego aparece el contextualismo funcional que toma esto y agrega estudios sobre el lenguaje, que es la teoría de marcos relacionales, y de ahí aparece todo esto. ¿Y qué nos dicen ellos? Eh, es cierto todo esto que dice el conductismo radical, de que aprendemos por condicionamiento clásico, operante, ¿no? Pero los humanos tenemos algo más, que es el lenguaje, y eso no se observa en ratitas, en pajaritos, en perritos, ¿no? O sea, su forma de aprendizaje es un poco más simple, ¿no? La forma que nosotros tenemos de aprender gracias al lenguaje es como mucho más compleja, ¿no? ¿Cómo así? ¿Cómo así se complejiza esto? No solo aprendemos porque asociamos estímulos de forma directa, sino que
gracias al lenguaje empezamos a enmarcar relaciones simbólicas totalmente arbitrarias. ¿Qué es esto? ¿No? Eh, Cuando somos bebés, nos empiezan a enseñar, ¿no? Esto es igual a una botella, ¿no? Entonces yo aprendo a enmarcar. Esta cosa de acá, este objeto, es igual a. El es igual es cuando yo estoy enmarcando algo, ¿no? Puedo enmarcar como esto es opuesto a, esto es diferente a, y así, de muchas formas, ¿no? Entonces yo aprendo a enmarcar cosas, eh, primero de forma no arbitraria, o sea, esto es una botella, esto es grande, ¿no? Esto es color rojo, ¿no? O sea, porque no arbitraria significa que son cosas que puedo darle características físicas reales, ¿no? Esta mesa es más pequeña que la otra, no sé, ¿no? Pero luego, como ya aprendimos a enmarcar, empezamos a enmarcar pues mil cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, y acá les pongo ya un ejemplo de TOC. Quizá yo aprendí de que el TOC es un trastorno, ¿no? Pero yo también aprendí que un trastorno es una enfermedad. Y luego yo también aprendí que una enfermedad me impide vivir una vida normal. Entonces, ¿qué puedo derivar de eso? Que el TOC, si yo tengo TOC, no puedo vivir una vida normal. Es un pequeño ejemplo de cómo el lenguaje hace que enmarquemos cosas de forma totalmente arbitraria, ¿no? Ya no solo es asocio una cosa con otra, sino que gracias al lenguaje ya se va derivando mil cosas. Por ejemplo, aprendí que el TOC contiene, o sea, cuando alguien tiene TOC, tiene ansiedad, puede tener pensamientos sobre hacer daño, ¿no? Y tener ansiedad, yo aprendí que es peligroso, o tener pensamientos sobre hacer daño, yo aprendí que es peligroso, y entonces derivo que el TOC es peligroso, ¿no? Y así de mil formas, ¿no? Sí, aprendí que tener depresión eh, esa es una enfermedad, ¿no? Y no me permite vivir una vida normal también, ¿no? Entonces, vamos derivando y derivando relaciones. Y así es como en nuestra mente hay como una red simbólica de todo lo que aprendí, que nos da una visión de la realidad, ¿no? Así es como yo veo la realidad, pero no necesariamente es la realidad en sí misma, ¿no? Y ahí me acordé un poco del mito de la caverna de Platón, ¿no? Donde lo que veían esas personas eran las sombras, pero no la realidad tal y como es. Em, Habíamos dicho, ¿no? Hay muchas formas de enmarcar relaciones. Lo podemos hacer en coordinación, o sea, esto es igual a, esto es opuesto a, o diferente, esto es diferente a, esto es más o menos que, esto incluye a eso, ¿no? Espaciales, esto está allí, esto está aquí, esto está arriba, esto está abajo, esto fue antes, esto es después, esto causa esto, o el deíctico que es yo, tú, aquí, ahora, antes, después. Ya, ahorita suena medio confuso, pero veamos un ejemplo. Una persona con, ¿no? Puede tener toda esta red que ni siquiera se da cuenta, ¿no? Pero es lo que aprendió. Si toco esta manija, significa que estoy contaminado, ¿no? Tocar manija es igual a contaminación. Ahí está su enmarque que de alguna forma lo aprendió. No sentiría tanta ansiedad por algo tan simple si fuera una persona normal. Como no soy una persona normal, entonces siento mucha ansiedad por cosas simples, ¿no? Ahí enmarcó algo en causalidad. Tener esos pensamientos de contaminación demuestra que soy débil o defectuoso, ¿no? Y tener pensamientos de contaminación igual débil, defectuoso o incluso en jerarquía, ¿no? Em, y no puedo continuar con mi día hasta estar completamente seguro de que estoy limpio. Comparación, causalidad, ¿no? Causalidad, si es que no estoy completamente seguro, no puedo continuar con mi día. Hasta que no desaparezca esta sensación de suciedad, no puedo relajarme ni disfrutar de nada. Jerarquía, causalidad. Porque si no me la hago bien, podría enfermarme o hacer que otros se enfermen por mi culpa. Coordinación y causalidad, ¿no? O sea, es algo que diría una persona con TOC en una acción y a veces no nos damos cuenta todos los enmarques que hay ahí, ¿no? Y es por el lenguaje.
Justo. Aquí está cada uno de estos, ¿no? Ser débil y defectuoso está en un nivel superior a mí. Estar limpio es mejor que estar sucio. Estar limpio es la causa necesaria para continuar con la vida. Y hay montones de enmarques que se han hecho. Entonces, eh, justamente toda esta red simbólica que aprendí es la que no me permite salir del bucle. Lenguaje, ¿por qué tienes que arruinar todo lo que amo? Porque el lenguaje, si bien es el que nos ha permitido crecer como civilización, como humanos, también es el que nos ha generado tanto sufrimiento. Eh, y en base a todos estos enmarques que aprendimos, ¿no? Podemos empezar a actuar con mucha inflexibilidad psicológica. ¿Qué es esto? Es cuando nuestro comportamiento está enfocado en evitar algo que no queremos en lugar de construir algo que sí queremos. Y esa es la base de casi todos los problemas psicológicos. Empezamos a actuar como una ratita escapando de la corriente, sin rumbo, sin sentido. Cuando escapo del malestar, no importa dónde voy, importa de que me alejo, ¿no? En lugar de una ratita buscando el alimento, es decir, con propósito, ¿no? Hacia dónde quiero ir. Cuando vamos sin rumbo por la vida, escapando del malestar, es cuando justamente lo mantenemos y lo agrandamos. Cuando vamos con un rumbo claro, aceptamos el malestar natural del camino, mientras seguimos construyendo una vida valiosa, ¿no? Pasa todo lo contrario. Y todo eso que nos sirve para tratar el, ¿no? Y aquí estoy yo explicándoles el RCT y ustedes como, no, yo creo que es muy difícil tratar el TOC sin tener en cuenta el lenguaje, ¿no? Y todos estos enmarques que se han dado. Y sobre todo sin tener en cuenta la inflexibilidad psicológica. ¿Por qué? He notado que me han llegado consultantes que vienen de terapias EPR, exposición, TOC, todo esto, eh, pero continúan siendo muy inflexibles porque hacían las cosas porque el terapeuta las decía, ¿no? El terapeuta llego y me dice, tienes que exponerte a esto, 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 ok, lo hago, pero ¿para qué? ¿No? ¿Y qué estoy aprendiendo? Y realmente estoy cambiando, o sea, estoy siendo una persona más flexible. Estoy haciendo las cosas porque yo las elijo, ¿no? O estoy haciendo nuevamente las cosas porque me las dicen o porque son nuevas reglas que me han enseñado que la vida es una vida, o sea, la vida que tienes que llevar es la vida en la que te expones a todo, o realmente yo elijo, ok, aquí yo quiero exponerme, aquí no, esto tiene sentido para mí, esto no. Entonces, sí, la exposición así nomás sí puede ayudar, ¿no? No digo que no. Puede cambiar ciertas redes simbólicas, puede cambiar ciertos enmarques, ¿no? Pero no necesariamente nos va a ayudar a desarrollar flexibilidad psicológica, que es la capacidad del consultante de elegir en base a lo que quiere construir en lugar de en base a lo que quiere evitar. Em, entonces, tenemos dos tipos de respuestas, ¿no? Aparece la obsesión, ¿no? Y esto suena medio enredado, no sé, ahorita lo vamos a descomponer. Y podemos empezar a responder en coordinación con las funciones emocionales y discriminativas de los eventos privados. O sea, em, la obsesión me dice esto y yo lo hago así, tal cual, como me lo dice, casi de forma automática, ¿no? O sea, no sé, este, esta persona que estaba pendiente de las actividades que hacía, ¿no? Automáticamente va y se echa, ya es demasiado, muchas actividades, ¿no? Puedo responder en coordinación a todos estos eventos privados de forma inflexible. Puedo responder de forma flexible, enmarcando la propia conducta en jerarquía con el deíctico yo y contactando con funciones de valor. ¿Qué es esto? En lugar de yo y mis pensamientos y mis acciones somos todo uno solo, una cosa coordinada, yo estoy acá y yo soy más que todo, mis eventos privados, mis conductas, ¿no? Y yo soy el que elige, ¿no? Y puedo elegir en base de mis valores, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos. ¿Y cómo logramos esto? No sé si hasta ahí tienen dudas, por díganme. Ok, avísenme.
¿Cómo logramos una respuesta más flexible entonces ante las objeciones? Em, ¿Cómo utilizamos RGT y ACT para si bien el lenguaje es el veneno, también es el antídoto, ¿no? Si lo que queremos es cambiar enmarques que se hicieron de relaciones, debemos generar nuevos enmarques a través del lenguaje. Y para hacer esto, podemos utilizar tres estrategias claves que no necesariamente se dan en orden, así tal cual, sino que se van dando casi al mismo tiempo. Y vamos a ver las tres. ¿Cómo vamos con el tiempo? Estamos bien. Em, Primera, análisis funcional junto con desesperanza creativa. Clarificación de valores y difusión. ¿Han escuchado algo de esto? ¿Sí? ¿Bueno? Por ahí en el chat, alguien que no haya escuchado, o que sí haya escuchado, a ver cómo estamos. Bueno, entonces todos han escuchado un Bueno, poco, voy a asumir. ¿Sí? bueno, en el análisis funcional lo que yo sé es que es empezar a analizar cuál es la función de esta conducta, para qué realizamos esta conducta, qué conducta, o sea, qué función está cubriendo. Y en Sí. el caso de la difusión es entender que yo no soy mi pensamiento, que yo estoy separada de mi pensamiento, ¿no? Es decir, una cosa es, bueno, se me ocurre, una cosa es tener TOC y otra cosa es que yo sea una persona con TOC, o sea, que yo sea el TOC, pues, ¿no? Entonces hago esta distinción, sino de yo no soy un TOC andando, sino simplemente tengo una condición que es el TOC y esto separa mi esencia del pensamiento y no es lo mismo. Algo. Bueno, me has explicado súper bien. Ok, entonces entiendo que sí tenemos algo de conocimiento. Vamos a ver cómo se realizan estas tres. El análisis funcional, como dice, eh, es el análisis que hacemos de la conducta, ¿no? De antecedentes, respuesta, consecuentes, función, ¿no? ¿Qué pasa antes? ¿Qué pasa después? ¿Qué sientes? ¿Qué quieres? ¿Qué haces? Luego, ¿qué pasa? ¿Desde cuándo te pasa esto? ¿Cómo te funciona? ¿Para qué lo haces? ¿No? Em, y luego ya empezamos un poco con eh, qué es lo que no te está funcionando, lo has conseguido, qué has dejado de hacer, cómo va la vida a partir de esto. Este es el análisis funcional, ¿no? Esto lo preguntamos usualmente en las primeras sesiones, ¿no? Queremos entender el caso, em, y queremos entender sobre todo la función, ¿no? Pero desde aquí ya podemos empezar a difusionar. Al menos en la forma en la que yo he aprendido a hablar, ya constantemente estoy difusionando. Porque yo en lugar de decir, ¿y qué piensas? Yo le digo, ¿qué te dice tu mente? O ¿qué te dice el TOC? ¿No? O cuando aparece el TOC, eh, ¿de qué te habla? ¿No? ¿Qué pensamientos aparecen? ¿Qué emociones aparecen? ¿No? Entonces, desde ahí el lenguaje que utilizo ya es para difusionar, ¿no? Y ahorita vamos a ver un poco más de qué es la difusión, ¿no? Pero como ven, vamos a hacer todo más o menos mezclado. Y ya vamos desesperanzarnos cómo ha funcionado esta estrategia, ¿no? Ahora, aquí empieza la desesperanza creativa. La desesperanza creativa es básicamente ayudar al consultante a conectar con las consecuencias negativas de su estrategia, ¿no? Si su estrategia ha sido cada vez que aparece una compulsión, yo hago algo para evitarlo y para aliviarme, quiero que conecte con cómo eso le funciona, ¿no? Si lo acerca o lo aleja de lo que quiere, ¿no? De lo que quiere en la vida. Entonces, podemos hacer ese tipo de preguntas. ¿Cómo te ha funcionado tratar de controlar estos pensamientos? ¿Cuánto tiempo inviertes en evitar la ansiedad? ¿Cómo afecta esto en tu vida? ¿Cómo se siente haber estado atrapado en este ciclo por tanto tiempo?
¿Qué te has perdido en la vida por estar atrapado ahí? Algo importante de la desesperanza, que, que en su momento quizá pues yo cometía este error de pasarla muy rápido. Algo importante es que realmente conecten con el dolor de una estrategia que no funciona, ¿no? Es como castigar la estrategia de cierta forma, ¿no? Si no la castigamos bien, es probable que la siga utilizando una y otra vez, porque no está contactando realmente con esas consecuencias negativas. Entonces, no tengan miedo a hacer sentir mal al consultante, ¿no? Es un poco la idea. Claro, no queremos que desesperanzarlo a él como persona, o sea, yo no sirvo, sino a la estrategia, ¿no? La estrategia no me está funcionando, no me está dando lo que realmente quiero, ¿no? Y conectar con todo lo que ha perdido a raíz de eso. Entonces, la desesperanza es contacto con el profundo malestar de estar atrapado en este bucle. Y todo esto cargado de mucha validación, ¿no? Para luego empezar a abrir como una vía de valor. O sea, ¿qué es lo que yo quiero entonces? ¿No? Si esta vida no es la que yo quiero, podemos decirle, ¿no? Parece que hay mucha lucha y sigue la guerra, no debe ser fácil tratar de resolver esto y ver que no se resuelve. Validamos. Yo valido incluso haber intentado esa estrategia. O sea, es lógico, se sentía tan horrible, como no ibas a tratar de escapar de eso, ¿no? Y acá seguimos, ¿no? Y si el problema no son los pensamientos que vienen a tu cabeza ni lo que te hacen sentir, y si el problema no eres tú, y si el problema es más bien lo que estás tratando de hacer, de conseguir, que no vengan ciertos pensamientos o sensaciones, o que vengan otros mensajes positivos o de otro contenido, lo has conseguido, quitarte todos estos mensajes, que no vengan, tienes la sensación de que es difícil, y si no estamos hechos para ello, ¿no? A veces les pongo el ejemplo, ¿no? Pareciera que es como que yo quisiera que el cielo fuera rojo y vivo una vida luchando para que el cielo fuera rojo. Parece que se siente un poco así, porque quizá no somos capaces de quitarnos estos pensamientos, ¿no? Y seguimos intentándolo. Debe ser muy frustrante. Y ahí ayudamos a conectar y empezamos a abrir esta nueva vía, ¿no? Lo que te propongo aquí es trabajar por mejorar tu vida, ¿no? Trabajar codo con codo para que tú estés fuera de la esquina y en el centro de tu vida, dándote eso que tanto te importa, ¿no? Contribuir, ayudar. Probablemente no va a ser fácil, pero yo estaré contigo. Trabajaré para que te diferencies tú de tus alarmas, ¿no? Si es que hemos utilizado esa metáfora, o tú de tu mente, o tú del TOC, ¿no? Para que tú puedas elegir, para que puedas llevarlas contigo y que puedas elegir si contestas o no, y que puedas seguir en la vida, en lo que sea que tenga sentido, en lo que te haga crecer, ¿no? Y ahí podemos empezar a irnos a la clarificación de valores. ¿Hasta aquí quedó claro? Análisis funcional y desesperanza creativa. Em, y entonces, ¿no? Si es que esto no te ha funcionado y más bien te ha alejado de lo que quieres, ¿no? ¿Qué es lo que tú quisieras? ¿Qué tipo de persona te gustaría ser si te libraras de los miedos? ¿No? Porque a veces las preguntas, ¿qué te gustaría? Te dicen, quiero estar tranquila, quiero estar en paz, ¿no? Ya no quiero tener estos pensamientos. Ok, ¿qué harías si estuvieras en paz, y no tuvieras los pensamientos, ¿no? Y ahí podemos empezar a conectar con lo que realmente quieres. A veces me dicen, bueno, haría lo mismo, pero sin pensamiento. ¿Ok? ¿Y cómo sería entonces hacer lo mismo sin pensamientos? ¿En qué estaría tu enfoque? No sé, trato de encontrar el valor. ¿Qué harías si las cosas fueran bien? Si fueses libre, ¿qué te verías haciendo? ¿Qué actividades? Háblame de eso. Imagínate que estuviera ocurriendo ahora, ¿no? Que ya no están esos pensamientos. ¿Qué estarías haciendo? ¿Qué sientes al imaginarlo? ¿Qué otras cosas podrías hacer para nutrirte tú en lugar de a las alarmas? Incluso a veces me gusta irme más al futuro, ¿no? ¿Qué legado quieres dejar? ¿Cómo te gustaría que te recuerden? ¿No? O cuando tú estés ya de persona mayor y vieras hacia el pasado, ¿de qué estarías orgulloso de haber hecho? O de cómo, o
de que estuvieras orgullosa de haber hecho cuando aparecían estos pensamientos también. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? ¿Cómo te gustaría recordarte? ¿Qué acciones harías para ello? Imagínate siendo esta persona. Contactar con estos valores. Y no solo es clarificarlos, sino vamos intensificándolos en el sentido de que realmente conecten con cómo sería ser esa persona y para que sea mucho más apetitivo, mucho más reforzante que ser lo anterior. Entonces, si se dan cuenta, vamos castigando la conducta de evitación y reforzando las conductas ligadas a valores. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Con todas estas preguntas, sin darnos cuenta, estamos generando nuevos enmarques. De jerarquía, por ejemplo, porque empezamos a enmarcar los valores como contextos superiores que organizan acciones específicas. Yo quisiera ser así, ¿y qué acciones haría una persona así? Empezamos a enmarcar en distinción, porque empezamos a diferenciar acciones alineadas con valores y acciones motivadas por la evitación, ¿no? A veces el consultante ni se da cuenta y no sabe, pues piensa que es todo lo mismo. Entonces vamos haciendo esta distinción y vamos generando un marco de coordinación porque estas acciones se coordinan con el valor y no con el evento privado, ¿no? O sea, puedo hacer cosas en coordinación con valores y en distinción de estos eventos privados, ¿no? De la obsesión, de la ansiedad. ¿Está ahí alguna duda con la clasificación de valores? Sí. Y la difusión. Eh, Como vimos desde la primera sesión y a través de nuestro propio lenguaje, ya estamos difusionando, diciendo frases, metáforas, ¿no? En este momento que te dice tu mente, claro, y entonces el top te dice que hagas esto, y entonces aparece como esta voz. A mí me gusta como llamar a todo esto como una voz. ¿Cómo llamarías a esta voz? La perfeccionista, la jueza, ¿no? Em, y vamos separándolo, ¿no? Algunas preguntas que nos ayudan a difusionar. ¿Qué queremos lograr con difusionar primero? Es si nuestros eventos privados están en coordinación, lo que queremos es primero separarlos, ¿no? Y luego yo estar en jerarquía. O sea, yo y mis pensamientos por acá, mis eventos privados por acá, ¿no? Yo soy mucho más que esto. Em, entonces, algunas preguntas que nos ayudan a lograr esto. Nota qué estás sintiendo ahora, cómo se siente tu cuerpo, qué tal si lo dejamos estar ahí por un rato y lo observamos. Y eso ya es exposición también. Si pudieras darle un color, una forma, un nombre, ¿cuál sería? Imagínate que lo puedes agarrar y separarlo un momento, ubícalo en un lugar separado de ti, obsérvalo, ¿no? Como que se puede empezar a sentir que ya no es como una cosa mezclada de conmigo, sino que puedo verla, ¿no? A veces yo les digo, y mientras lo tienes ahí, ¿qué te dice? ¿No? Cuando aparece esto, ¿qué te dice qué te dice que hagas? Escúchalo simplemente, obsérvalo. Incluso los ejercicios de exposición que veíamos antes, al pensamiento, también ayudan a difusionar, ¿no? O sea, repetir varias veces un pensamiento como que va haciendo que pierda sentido, ¿no? Ya no se siente como parte de mí, sino como una cosa separada. ¿Y qué estamos haciendo con la difusión? También estamos enmarcando cosas sin darnos cuenta. Primero, distinción. Diferencio el yo de mis eventos privados. Luego, jerarquía. Los eventos privados se enmarcan como contenidos en el contexto más amplio del ser que los observa sin identificarse con ellos. Yo, mis pensamientos, y yo soy el que observa. Y deíctico. Desarrollo la habilidad de notar pensamientos y emociones desde una perspectiva de observador, ¿no? Yo acá, aquí y ahora, y mis pensamientos allá. Y yo soy quien observa y yo soy quien elige. ¿Y alguna duda? ¿No? Entonces, así es como podemos empezar a utilizar el lenguaje. Eh, Hay muchas más formas de hacer esto. Yo utilizo también ejercicios experienciales. Parecido a esto, ¿no? Pero le pido que cierre los ojos, ¿no? Ya le dimos forma quizá al TOC, digamos que es como un nudo.
Imagínate que estás en una habitación, ¿no? Con este nudo, ¿no? ¿Dónde lo sientes? Aquí. ¿Ok? Imagínate que está ahí, que te sigue diciendo estas cosas, ¿no? Agárralo, ¿no? Obsérvalo desde en esta habitación. Ahora vamos a darle un lugar en la habitación donde lo pondrías, ponlo ahí. Luego observa a tu alrededor qué otras cosas hay en la habitación. Nota que el nudo sigue ahí, te sigue diciendo cosas, ¿no? Entonces lo separo y lo ayudo a conectar con otras cosas valiosas que hay, aparte del nudo, ¿no? ¿Y qué te gustaría hacer incluso cuando el nudo está ahí diciéndote cosas? Y así. Hay muchas formas en que podemos llegar a esto, muchas metáforas. Quería hablarles de este casito, Julio, que justamente llega a terapia después de varias terapias basadas en evidencia para el TOC y la ansiedad, pero seguía exponiéndose para no sentirse mal y para que su temor no se cumpliera. A él le daba miedo volverse loco. Entonces lo orientamos así, desde ACT, RCT, exponerse desde la aceptación y en dirección a sus valores, y eso lo ayudó a superar el TOC. ¿Qué es lo que más ayudó? La desesperanza creativa respecto a la estrategia, metáforas para distinguir aceptación versus lucha, ¿no? Porque algo que le ocurría es que no entendía cómo era eso de dejar estar, aceptar, no luchar, ¿no? Entonces le dije, imagínate que que tú estás yendo por la vida como si estuvieras en el mar, justamente, luchando contra las olas, ¿no? Vienen olas fuertes, ¿no? Y tú sigues ahí, porque te da miedo que te lleven, ¿no? Y es válido, o sea, aquí no se querría defender de eso, pero llevas ahí atrapada y no puedes salir, ¿no? Y la única forma de salir es soltar. Entonces, imagínate que te sueltas, ¿no? Obviamente en un inicio te va a dar mucho miedo de que te pase algo, pero es como esta sensación de ya no hago nada con mi cuerpo, hasta les digo, a ver, suelta tu cuerpo, ¿no? Imagínate que estás ahí en las olas, no haces nada, ¿no? Entonces, luego nos empezamos a exponer desde esta posición de soltar, ¿no? Porque a veces se exponen y están como así, ¿no? Como igual evitando, como protegiéndose, y no se va a generar ese aprendizaje. Y algo que le pasaba en las noches era que aparecían todos los pensamientos y le daba mucho miedo sentir la ansiedad, y entonces como que no hacía, o sea, no rumiaba, pero sí rechazaba, ¿no? Ay, y ya no quiero sentir esto, ¿no? Como que estoy así. Entonces trabajamos en soltar en las noches. Ok, déjate llevar, ya, que pase lo que tenga que pasar, si te vuelves loco, te vuelves loco, listo. Y le ayudó bastante. Dirigir la terapia hacia los valores que quería construir en su vida, empezar a hacer acciones valiosas incluso con las dudas del todo, con el malestar y la incertidumbre. Porque algo que me decía era, porque hablamos de valores, ¿no? Y de cosas que quería hacer en su vida, sí, pero hasta ahorita no puedo porque estoy con el trabajo. Entonces, sí, ¿qué tal si ahorita en sesión empiezas a hacer ese proyecto que te gustaría mientras escuchamos el audio de todos tus pensamientos de nuevo volver? Entonces, vio que sí era capaz de hacer cosas valiosas, incluso con esto. Y les voy a hablar un poco de cómo yo me organizo cuando me toca un caso en general, pero específicamente de TOC. Eh, Entre la primera y segunda sesión, bueno, en la primera, sobre todo, obtener información sobre el motivo de consulta, cuáles son las principales obsesiones, compulsiones, consecuencias tenidas, un poco de su historia de aprendizaje, de dónde vienen estos miedos, cómo aprendiste que esto era peligroso, qué has intentado hacer o terapias previas. Me interesa porque a veces llegan de, claro, otras terapias y quiero ver qué les funcionó y qué no. A veces llegan de EPR y quiero ver qué no funcionó para no repetirlo. Cuáles son sus expectativas de la terapia, de mí como terapeuta, cuáles son sus objetivos que les gustaría lograr y cuáles son sus valores. Desde aquí ya voy haciendo ciertas preguntas de clarificación de valores. Y en la segunda sesión me enfoco en hacer el análisis funcional con la desesperanza creativa, ¿no?
Y acá tengo, les quería mostrar estos ejemplos de análisis funcional que yo hago. Esto más o menos lo tomé de una flechita que utiliza Francisco Ruiz, pero le agregué algunas cosas. Francisco Ruiz es un investigador de RFTIA, y él utiliza estos ejercicios. Es como la Matrix de ART, que son para justamente no diferenciar qué es lo que hago de meditación que me aleja y qué es lo que quisiera hacer en dirección a mis valores, ¿no? Pero yo le agregué más cosas, como la historia de aprendizaje, las situaciones desencadenantes, por acá la voz que me ayuda a descocinar, ¿no? Y creé este gráfico que me ayudó bastante. Y este, por ejemplo, es el caso de Juan, que es el de las actividades, ¿no? Eso lo voy completando con ellos, ¿no? Como en la primera sesión ya me dan cierta información, como que pongo algunas cositas, pero luego en la segunda sesión lo muestro y le digo, mira, quiero que hagamos esto porque nos va a ayudar, nos va a dar una dirección en todo el tratamiento para saber qué es lo que está pasando y qué es lo que vamos a trabajar. Y lo hacemos juntos. Entonces yo le digo, por acá abajito está nuestra historia de aprendizaje, que es todo aquello que hemos aprendido que ahora influye en lo que nos está pasando. Por ejemplo, tú me decías la vez pasada que desde pequeño eres muy ansioso, ¿no? ¿De dónde crees que aprendiste esto? ¿Qué te daba miedo? Eh, y por acá me va contando, ¿no? Sus padres eran muy ansiosos, evitaban situaciones como viajes de diversión, ¿no? Solo hacen lo que están obligados a hacer. Tenían una actitud religiosa, siempre rezar antes de hacer algo para que salga mejor, y de alguna forma aprendió, debo hacer muchas cosas para prevenir el peligro. Entonces, esto es lo que aprendiste, y actualmente se observa en ciertas situaciones que te desencadenan todo esto, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, hacer una actividad y que algo cambie o aparezca algo nuevo, ¿no? O darte cuenta que ya son muchas actividades. ¿Qué aparece cuando ocurre esto? Y ahí le pregunto, sensaciones, emociones, pensamientos, ¿qué sensaciones parecen? Punzada en el pecho, frío en el cuerpo, debilidad, ganas de ir al baño. Ah, lo que pasa es que él también tenía, luego me contó, un tema de miedo a orinarse. Eh, entonces, llegó a ir al baño como muy seguido y ya incluso las sensaciones que aparecen, o sea, le aparece sensación de querer orinar incluso cuando no tiene orina, ¿no? Entonces también es algo que le activa. Emociones como miedo, ansiedad, estrés, saturación, pensamientos como... Es raro porque, claro, me dicen, no me aparece como un pensamiento tal cual, pero es como un monitoreo de otra acción, ¿no? Entonces lo pusimos así como otra acción. O cuánto tiempo he estado con esta sensación, si sigo así me voy a poner peor, debo prevenir ir al baño, ya paso tiempo sin ir al baño. Y luego les pregunto, em, ¿cuál crees que es como el miedo central, lo que más te preocuparía que ocurra, ¿no? Y trato de indagar en el Big One, que en ACT es como eso, como el miedo central, ¿no? Como lo que más te preocuparía que ocurra. Nos estábamos viendo que, ok, ataque de pánico, pero hay algo peor, quedarme atrapado en mi mente, eh, pero hay algo peor, que es la incapacidad de soltar la hiperconsciencia, pero al final lo peor de todo era hacerme algún daño físico o mental, ¿no? Incluso acá notamos algo curioso, y es que él como primero tiene miedo a tener un ataque de pánico, eh, empieza a ser a propósito muy consciente de sus sensaciones, ¿no? Como para darse cuenta de si algo malo va a pasar. Pero luego ya se vuelve obsesivo y ya no quiere ser tan consciente de sus sensaciones. Entonces es curioso porque la compulsión se convierte en obsesión y ahora también le da miedo. Em, y bueno, vamos encontrando esto. Y le digo, ok, cuando aparece todo esto, es como que aparece esta voz que te dice, ten cuidado, va a pasar esto, date cuenta que ya son muchas actividades.
¿Cómo llamarías a esta voz? Y él me dijo, dramas. Entonces, ok, cuando aparece el drama, ¿qué haces? Y acá vamos explorando todas sus conductas de evitación. Ir al servicio, dejar la actividad que estoy haciendo, hacer otra actividad, hacer pausas, tomar siesta o dormir, evitar salir cuando me siento activado, evitar hablar con gente, monitorear, tranquilizarme, decirme no debería haber peligro. Em, ok, y cuando haces esto, ¿qué ocurre a corto plazo? ¿Qué hace que lo sigas haciendo? Siento menos ansiedad, menos hiperconciencia, más tranquilo, más aliviado, más motivación. ¿Y qué ocurre a largo plazo? Y acá empezamos a desesperanzarnos. ¿Qué ocurre con tu vida? ¿Cómo te funciona realmente? ¿De qué te pierdes? ¿De qué te alejas? Me dice, cada vez es más necesario, o sea, las compulsiones. Soy más dependiente de ellas y siento sensaciones y miedos cada vez más fuertes. ¿Y de qué más te alejas en tu vida? ¿Qué has dejado de hacer eh, por esto, ¿no? Por este miedo y por esta estrategia? Y empezamos a hablar de valores. Clarificamos valores. Él me dice que quiere ser una persona independiente, sociable, curiosa, buena, justa, honrada, atrevida, que va mejorando, desarrollándose. Una persona que apoya y que ayuda a su familia, que comparte momentos y experiencias, que conecta con diferentes vínculos, ¿no? Claro, ellos no te lo dicen así tal cual, te van diciendo como qué les gustaría y yo les voy preguntando, ¿y eso por qué sería importante? Y así, hasta encontrar los valores. Eh, y luego le digo, ok, eh, todo esto que está acá abajo, desde tu historia, las situaciones que aparecen, los eventos privados que aparecen y la voz, es algo que no controlamos, ¿no? Es algo que ya está ahí y que probablemente va a seguir apareciendo. Eh, lo único que controlamos es a partir de acá, o sea, dónde nos vamos. Imagínate que incluso con todas estas cosas que aparecen, eh, tú estarías comportándote como en dirección a estos valores. ¿Qué estarías haciendo? Y ahí aparecen todas las acciones. Pasear por la calle, salir con mis amigos, hacer un curso de algo que me guste, hacer cursos de dibujo, taller de escritura, manejar, viajar, y así. Y así es como hago mi análisis funcional. Al final le digo, ok, esto es lo que vamos a trabajar a lo largo de este tratamiento. No va a ser fácil. Usualmente vas a querer irte para acá porque es lo que ya conoces y de alguna forma te ha funcionado a corto plazo. Pero vamos a tratar de poco a poco irnos hacia acá solo porque es lo que tú quieres, ¿no? Y siempre les digo, no vamos a hacer nada eh, o sea, no vamos a exponernos porque sí, no vamos a exponernos porque nos va a ayudar a ir en esta dirección que tú quieres. Y así. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Útil, no útil? ¿Sí? Acá tengo otro ejemplo, este, que es de la chica que sobreempatiza. No voy a detenerme tanto aquí, pero bueno, su Big Bang era, soy mala, soy incongruente y que eso lleve a la soledad. Eh, y bueno, hacía un montón de cosas, ¿no? Sobreempatizar, aislarse cuando se siente mal. Se reaseguraba mucho con personas y con ChatGPT. Preguntaba muchísimo. Eh, el no ayudar porque no es suficiente también. O sea, no hago nada porque igual no va a servir. Y empezamos a ayudar y hacer voluntariado aunque no sea suficiente. Eh, y así. Por acá hay un comentario muy interesante y muy visual y práctico. Me alegra. Vamos a ver si al final nos da tiempo de hacer uno, ¿ya? Pero antes de eso, en la tercera sesión, usualmente yo ya tengo mi análisis funcional, entonces haría mi jerarquía de exposiciones, ya tiene un sentido exponerse, eh, todo está orientado a valores, em,
y podría empezar a practicar ciertas habilidades. Y de acá yo tomo un poco de la terapia metacognitiva, no sé si han escuchado, ¿no? Tiene algunas técnicas que a mí me parecen muy útiles para cortar la rumia. No la practico como tal, pero sí uso estas dos técnicas. Es el Detached Mindfulness y el entrenamiento atencional. Detached Mindfulness es el mindfulness desapegado. Es como una técnica para aprender a observar los pensamientos sin engancharte con ellos, pero sin rechazarlos. Y el entrenamiento atencional es, como dice su nombre, ¿no? Entrenamos la atención, que la persona sepa que él puede mover su atención como si fuera una linternita, ¿no? Porque a veces no sabemos qué podemos hacer, ¿no? Creemos que si ya aparece una obsesión, no puedo hacer nada con ella, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Yo les digo, imagínate o piensa o no pienses en un elefante rosa, ¿no? Eh, y los dejo ahí un rato con los ojos cerrados. Y les digo, ¿qué pasó? Usualmente lo que me dicen es, bueno, traté de pensar en otros animales, pero claro, cuando se acordaba de la indicación, se acordaba del elefante rosa. Eh, entonces es como que le digo, sí, eso es usualmente lo que pasa cuando tratamos de no pensar en algo, ¿no? Nuestra mente está más enfocada en eso, en la indicación. Y eso también es por el lenguaje, porque si algo, o sea, cuando algo se asocia en oposición, ¿no? O sea, si no quiero pensar en esto, pues lo opuesto es pensarlo, voy a estar ahí. O sea, está dentro de todos estos enmarques relacionales que estoy haciendo. Ok, entonces ahora lo que vamos a intentar es traer el elefante rosa y luego no hagas nada con él. Observa qué pasa, ¿no? Y ahí varias veces vamos practicando esto. Lo que yo quiero que lleguen a hacer es que ya no se enganchen con nada, pero tampoco traten de no pensar en nada. Yo les digo, hay como un estado de la mente en donde, que es el estado natural de la mente, que es como que aparece un pensamiento y luego otro y luego otro y luego otro, y no me engancho en nada, simplemente observo. A eso queremos llegar. ¿Cuándo nos salimos de ese estado natural de la mente? Cuando intentamos controlar, ¿no? Cuando intentamos controlar, cuando intentamos no pensar, o cuando le empezamos a dar vueltas a las cosas para prevenir peligros. Entonces vamos practicando así primero con el elefante. Luego le digo, ok, ahora vamos a traer una preocupación real, ¿no? Por un minuto vas a cerrar los ojos y vas a rumiar como sueles hacer, ¿no? Y cuando yo te avise, vas a tratar de soltarlo, así como dijiste hace un rato, de no hacer nada y simplemente observar. Y lo vamos practicando un par de veces, hasta que más o menos quede claro cuál es la diferencia entre controlo y no controlo visual. Eso es lo que yo hago con el detachment. Y luego el entrenamiento atencional, lo que yo hago es, cierra los ojos, identifica sonidos, ¿no? A veces me dicen los autos afuera, los pájaros, mis padres conversando en la otra habitación. Ok, tú vas a ir moviendo la atención hacia lo que yo te diga. Imagínate que tienes como una linternita y no es que lo demás desaparece, simplemente que tú decides alumbrar algo, ¿no? Porque luego ya pueden caer en evitación, ¿no? Ah, si tengo que prestar atención a esto, entonces esto tiene que irse, y no es así. Entonces, la metáfora de la linterna me ayuda mucho. Ok, ahora mueve tu atención hacia el sonido de los gritos. Ahora hacia tus padres. Ahora hacia adentro, tus pensamientos. Ahora fuera otra vez. Y ahí vamos practicando, ¿no? ¿Notas que eres capaz de tú mover tu atención? Sí. Ok. Entonces, una vez que queda más o menos claro y que practicamos, igual les dejo de tarea, practícalo. Empiezo a mezclar esto con exposición, ¿no? Porque yo digo, si los voy a exponer y todo el rato están tratando de o no pensar o están rumiando, no me va a servir de nada. Entonces yo quiero que se exponga con detach y con entrenamiento de atención, ¿no? Que se enfoquen en lo que es importante en ese momento. Si nos estamos poniendo un audio, el audio es lo importante, ¿no? Pero
que no lo hagan desde el rechazo a lo demás tampoco, ¿no? Sino que puedan mover su linternita. Y eso me ha ayudado muchísimo a, tener exposiciones más efectivas. ¿Alguna duda? Y de ser posible, en esta tercera sesión inicio la primera exposición utilizando el detach y el entrenamiento atencional. Em, y a partir de acá, la idea es pues, seguir exponiéndonos, dejar tareas para la casa donde se sigan exponiendo a lo que ya trabajamos en sesión. Es importante trabajar primero en sesión una exposición y luego recién mandarla de tarea, a menos que sean cosas pues que no se pueden hacer en sesión, como esto que les dije de ver pornografía a las 3 de la tarde. No iba a ponerla a ver ahí conmigo, pero le dije que lo haga, ¿no? Pero claro, ya habíamos tenido otras exposiciones donde había visto que él sí se enfocaba, o sea, no rumiaba, entonces sabía que podía salir bien. Em, y el alta y prevención de recaídas. Si es que hemos orientado bien el tratamiento, es poco probable que hayan recaídas. eh, y claro, con recaídas me refiero a que no solo que aparezcan síntomas, porque eso sí va a aparecer, sino que síntomas y que empiece a hacer exactamente lo mismo. Compulsión, evitar. Es poco probable, pero puede pasar, ¿no? Entonces, lo que nos ayudaría es normalizar de que va a haber síntomas, de que va a haber obsesiones. Claro, nuestro enfoque no está en que se vaya en las obsesiones, pero se van, ¿no? O sea, usualmente se van, aunque el enfoque no esté en la habituación ni en que esto desaparezca, pasa, ¿no? Entonces normalizamos de que puede aparecer de nuevo, ¿no? Puede aparecer la angustia, ¿no? Y aquí nuevamente aplicamos esto. ¿Cómo te gustaría ser o comportarte incluso cuando esto aparezca? ¿Qué sería importante para ti? ¿Cómo serías tú? ¿Cómo seguirías siendo tú una persona que se orienta a sus valores, incluso cuando vuelvan a aparecer estos síntomas, ¿no? Y ayudarlo a ver cómo le gustaría comportarse, ¿no? Igual a veces pueden regresar a que otra sesión, que se olvidaron de algo, no sé, es normal. Em, y eso es. No sé si podemos, si quieren practicar lo del análisis funcional o lo dejamos ahí. Ah, ya. Genial. Sí, me gusta. Sí, me gusta. Entonces, yo les voy a mandar esto eh, y quiero que hagan un análisis funcional de algún casito o de ustedes mismos y lo mandan y yo lo reviso. ¿Eh? Y no sé si tienen preguntas, comentarios, críticas. Ujú. ¿Qué precisa? Sí, me alegra, me alegra, me alegra. Cualquier duda, igual escríbanme, ahí están mi contacto, mis redes, si quieren bibliografía también. ¿Nos vas a mandar algo para que puedan ir revisando? Sí, sí, les Vale. voy a mandar estas cositas que hemos visto ahora y un poco de Ajá, bibliografía. perfecto. Ok, igual esto que nos va a mandar Tania lo van a poder revisar en plataforma también, ¿vale? No se vayan, no se vayan porque bueno, nos gustaría tomar una foto. Estaría bien, ¿no? Poner a todas ahí en la televisión. Si les es posible prender su cámara, estaría increíble para tomarnos una fotito y poderla subir al grupo también de WhatsApp que tenemos ahí. Y pues listo, con eso estaríamos terminando. También decirles que las constancias se les van a entregar en los próximos días en su correo.
va a ir directo a su correo. Y pues creo que sería todo. Bueno, igual si hay alguna duda, pues lo vamos checando ahorita en estos minutitos, ¿vale? Lisa, ¿me ayudas? Entonces, hay que avisarles porque Sí, ya no está. si quieres. Ahí ya les puse. Prendan sus cámaras para las fotitos. Todavía la vamos a tomar. Sonrían. Listo. Tania, muchas gracias. Gracias para todos. Genial, como siempre. Gracias por todos los aportes. Parece que ya quedó. Muchas gracias a todos y todas. En un momento les vamos a compartir la foto y pues de nuestra parte sería todo. Que tengan excelente tarde. Hasta luego. Gracias, hasta luego.